Bueno, hoy, como hemos anunciado, entrevistamos a Gabriel Boric, presidente electo de Chile. Señor presidente electo, buenas tardes en España. Muchísimas gracias por atender a la base. Pablo, compañero, un gusto gigante hablar contigo. No es la primera vez que nos encontramos, pero primera vez en esta situación. Y la verdad para mí es un honor estar hablando con la base. Entiendo que es el nuevo proyecto que están lanzando, así que cuenten conmigo a disposición y todo el apoyo. Muchísimas gracias. La primera pregunta que quería hacerle: en España la gente desconoce lo que significa un presidente de la República. Un ciudadano elegido directamente por los ciudadanos para ejercer la máxima magistratura del Estado, en este caso la jefatura del Estado, y que sin embargo al finalizar pues se va a su casa. Le quería preguntar, en lo personal, cómo enfrenta, siendo además usted una persona joven, esta responsabilidad, y qué es además lo que representa para alguien de izquierdas llegar a la moneda, que tiene un simbolismo para la gente de izquierdas de todo el mundo, un simbolismo ambivalente por lo que representó el golpe del 73. Mira, justo hoy tuve la oportunidad de conversar por radio con Pepe Mujica, y una de las cosas que me decía Pepe era eh, no cometan nuestros mismos errores. Y en ese sentido yo estoy muy consciente de que todo el simbolismo que implica la moneda y toda la carga histórica que tiene la experiencia de la Unidad Popular, en particular lo que significa la figura de Allende, es algo de lo que nosotros bebemos. Nosotros somos parte de esa historia. Siempre digo que somos herederos de una posta que es mucho más larga que nuestras experiencias vitales. Pero también el ser herederos de una posta implica necesariamente el reconocer o tratar de entender cuáles fueron sus errores y fracasos, y no solamente idealizarlos en el sentido de la épica incuestionable. Y para mí la lectura de la historia e imbricarnos de la historia de la izquierda chilena, latinoamericana y mundial es un proceso de permanente reflexión. Ahora, ¿cómo me lo llevo yo? Es difícil aquilatarlo. Estoy permanentemente, como te decía antes, tratando de eh, estar siempre consciente por qué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias, y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación, y que venimos de los movimientos sociales, venimos de la organización social, y que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile, y ojalá, ¿por qué no decirlo?, contribuir con un granito de arena desde el espacio pequeño que es Chile a la construcción también de fuerzas de progreso en el debate más allá de nuestras fronteras, en donde la voz de América Latina hace tiempo que ha estado más bien disgregada y ausente en los debates mundiales. Entonces, son muchos desafíos. Trato de tomármelo con los pies en la tierra, estar consciente de que venimos de una historia que nos excede, pero que los desafíos son muy grandes. Hay una pregunta que le iba a hacer y que ya prácticamente ha contestado, que tiene que ver con la agenda internacional. Hay mucha gente que se pregunta si Boric va a ser un presidente, digamos, muy doméstico, muy al estilo del presidente López Obrador en México, o si por el contrario va a tener una agenda internacional, digamos, va a participar de ese giro progresista que se está dando en otros países de América Latina y que puede ser un referente, una referencia mundial para toda la izquierda. Veo por lo que me decía que hay una voluntad de que Chile forme parte de la agenda internacional. ¿Qué tiene previsto, presidente, para su agenda internacional? Ahí la respuesta a esa pregunta parte de la base de un postulado que creo que debiera ser obvio, pero muchas veces no lo es por la lógica de las fronteras nacionales, que es que hoy día como planeta o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y eso hay cada vez más eventos que están dando cuenta de la necesidad de pensar más allá de las fronteras de los Estados-nación. La vieja frase que hoy día le podríamos cambiar el sustantivo, pero proletarios del mundo unidos, sigue estando plenamente vigente. Y la idea de que tenemos que unirnos más allá de las identidades particulares que tengamos,
para enfrentar, por ejemplo, la crisis climática, que es una urgencia de vida o muerte, para enfrentar las crisis migratorias, que en América Latina, en Europa, en América del Norte, son, bueno, tremendas, para qué decir en África, son cuestiones que son desgarradoras humanitariamente y que están pasando ante nuestros ojos y que no tenemos respuesta dentro de los estados nacionales. Y para qué decir este bicho que nos ha pegado a todos, a todo el mundo de manera inclemente, que es el COVID, con todas sus implicancias, tanto en materia sanitaria, en materia económica, en materia de salud mental. Son temas que tenemos que trabajar juntos. Chile, por ejemplo, y disculpa que me extienda, Pablo, en esto, pero Chile está muy orgulloso de su proceso de vacunación. Acá estamos ya a puertas de empezar la cuarta dosis y gran parte de la población tiene la tercera dosis puesta. Sin embargo, si es que no colaboramos en conjunto y no somos generosos en conjunto con nuestros vecinos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de que haya un proceso de inoculación conjunta, la verdad es que es más bien un placebo, porque podremos estar bien un ratito, pero el virus sigue mutando. Entonces, el pensar en organismos internacionales, la idea de la constelación de la constelación posnacional de Habermas o la paz perpetua de Kant, que son temas muy antiguos, o el viejo internacionalismo de la izquierda, es un tema que tiene que volver a estar presente. Por lo tanto, yo espero ser un presidente que tenga una agenda internacional, no en el sentido de que muchas veces se toma domésticamente como, va a viajar, no, de contribuir con un granito de arena, conscientes de la posición que tiene Chile en el mundo, que es una posición importante pero pequeña, a la renovación y reimaginación de las fuerzas de izquierda progresista. Es muy importante lo que ha dicho, presidente, a propósito de la COVID-19, poniendo el acento en que es imposible controlar el virus si las vacunas no llegan a todos los países, porque en la medida en que no se controle la vacunación en todos los países se seguirán produciendo mutaciones y variaciones del virus y esto seguirá generando un problema de seguridad a nivel global. En ese sentido, ¿cabe esperar que el próximo presidente de Chile diga algo a propósito de las patentes y las farmacéuticas? Uno de los problemas que incluso algunas farmacéuticas reconocen es que el sistema de patentes impide a muchos países pobres el acceso a vacunas para poder extender la vacunación en su población. ¿Podemos esperar que Chile en este sentido sea uno de esos países que señala a las farmacéuticas que las cosas se tienen que hacer de otra manera? Nosotros vamos a empujar completamente en esa dirección, Pablo, porque insisto, si no somos capaces de darnos cuenta que esta solución tiene que ser colectiva y global y en donde los países, en donde tenemos que ayudarnos entre todos, la verdad es que vamos a seguir en un loop infinito que nos está haciendo mucho daño. Y te insisto también con otros temas, el tema de la crisis ecológica, la crisis climática. Es un tema que no se va a cambiar solamente ni desde Chile, ni solo desde España. Por cierto que hay países con más responsabilidad que otros, y ahí tenemos que hablar de justicia climática, porque acá tampoco se trata de que todos nos miremos para un lado y digamos, todo, por mi culpa, por mi gran culpa, y yo soy, y por lo tanto si todos hacemos lo mismo, no, hay quienes tienen mayor responsabilidad. Y nosotros desde el sur global, y en el sur global pienso también en los países del sur de Europa, tenemos que exigirle a los países desarrollados que tengan un cambio de comportamiento en eso, y eso solo lo vamos a lograr unidos. La COP26 de Escocia fue en alguna medida un fracaso en torno a las medidas concretas a tomar, porque los países, o uno de los motivos, es porque los países subalternos no han sido capaces de tener una voz propia fuerte, firme. Y ahí, si podemos colaborar en algo, yo no me creo ni un mesías, ni que solamente porque lo diga uno u otro presidente estas cosas van a cambiar, pero empezar a trabajar, a machacar en esa dirección, independiente incluso de las diferencias ideológicas que tengamos, creo que puede ser un aporte a que vivamos mejor en el planeta. Vuelvo a la realidad chilena, señor presidente. Van a ser 10, casi 10 partidos los que van a sustentar su gobierno,
desde las diferentes fuerzas políticas que forman el Frente Amplio, como Convergencia Social, Comunes o Revolución Democrática, pasando por el Partido Comunista y los ecologistas, partidos de la concertación, como el Partido Radical, el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, además del Partido Liberal. Claro, son formaciones políticas con diferencias en temas sustanciales, como las relaciones internacionales, como la política económica. ¿Cuáles son las claves, presidente, para que funcione un gobierno con tanta diversidad? Mira, es efectivamente uno de los principales desafíos que tenemos el poder hacer un gobierno que sea efectivamente transformador y que siente las bases para un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria. Y en ese sentido vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares que muchas veces nos gusta defender con mucho ahínco para invitar a más gente a esta gesta. Y ahí yo siento que en el debate público, en el mundo en general, después de la crisis del 2008, y más reforzado aún después del COVID, y en Chile en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales. Y ahí esta es una discusión que quizás en España tienen más resuelta o están peleando por no retroceder, pero en Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, ha sido la cuna del neoliberalismo desde principios de los 80, la verdad es que se instaló una hegemonía muy grande en torno a que era razonable hacer de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda, un espacio de negocio en donde cada uno dependía de su mérito y el mérito estaba muy asociado a las condiciones materiales de vida, o sea, no a las capacidades propias ni al talento igualmente distribuido, sino a cuánta plata tenías en la billetera. Y eso es algo que queremos cambiar. Entonces, nuestro norte y lo que nos une hoy día, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales en temas tan lógicos, tan básicos, como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones. Y eso yo diría que hoy día hemos logrado ir saliendo, la socialdemocracia post-Giddens, la socialdemocracia tercera vía, digamos, ha entrado en un retroceso y los partidos que la sustentaron han tenido también un proceso de reflexión que nos permite a nosotros, que venimos de otra tradición, una tradición, si se quiere, en algunos casos comunista, en otros más libertaria, socialista libertaria, de encontrar puntos de encuentro que nos llevan a avanzar en conjunto. Y eso es lo que va a estar permanentemente puesto a prueba en nuestro gobierno, si somos capaces de tener la cintura suficiente para poder surfear esa ola, y yo espero que lo logremos. Me resulta muy interesante esto que dice, señor presidente. En España estamos estudiando con mucha atención el programa de su gobierno. Somos conscientes de los efectos devastadores que produjo el neoliberalismo en su país y que de alguna manera el gran reventón social de 2019 respondía a esas contradicciones, y leyendo su programa vemos que es básicamente un mínimo común denominador democrático de instituciones, digamos, básicas para que se pueda hablar de unas mínimas condiciones de posibilidad democrática en un país. Sin embargo, estamos leyendo críticas o ataques de la derecha, tanto política como mediática en Chile, que presentan su programa como si fueran ustedes a hacer la revolución bolchevique, cuando es un programa enormemente limitado a medidas muy razonables y de amplio consenso a nivel internacional. ¿Prevé usted una oposición de la derecha política y de la derecha mediática tan agresiva como lo que estamos leyendo en estas semanas? Mira, si la derecha política y la derecha mediática se leyeran las tesis de Abril, quedarían absolutamente flipando, como dicen ustedes, respecto a lo moderadas de nuestras posturas. Y en ese sentido, efectivamente, nosotros tenemos un horizonte al que aspiramos, que es de largo plazo, que consiste en avanzar a una superación del neoliberalismo y la construcción de otro modelo de desarrollo. Pero eso sabemos que no se logra de la noche a la mañana. Nosotros no estamos, y por sobre todo sabemos que tenemos
que hacerlo por vías democráticas y que sean sustentados. El paso que tenemos hoy día es justamente el avanzar a recuperar ciertos derechos básicos, que en cualquier país, o en la gran mayoría de los países que forman la OCDE, o incluso en los países latinoamericanos, se dan por sentado. Entonces, efectivamente, nosotros no estamos acá pensando ni en la revolución bolchevique, no sé, en Cataluña el 36, no estamos ahí. Estamos en una cuestión de normalización democrática, de normalización de que todas las personas que habitan en el país que hoy día llamamos Chile tengan, por el solo hecho de ser parte de una comunidad, las mismas posibilidades, y que el lugar donde nacen no determine el lugar donde mueran. Y eso, yo diría que a nivel ideológico hay bastante consenso, pero por cierto, quienes han sido privilegiados durante mucho tiempo generan resistencias propias de su historia. Y ahí vamos a tener que saber no identificarlos como enemigos y decir que esto es la guerra contra, sino tratar de invitarlos a construir una sociedad distinta. Invitarlos a construir una sociedad distinta porque, además, un país que está fracturado socialmente, como es el caso de Chile, lo que ha quedado demostrado en el estallido social del 2019, es un país que no puede crecer. Entonces, el enfrentar esa desigualdad desde la perspectiva que nosotros lo estamos planteando, con todo el rigor técnico que corresponda y con la gradualidad que sea necesaria, algo que yo creo que es hoy día, yo esperaría que no haya demasiada resistencia. La situación con la que se encuentra la izquierda cuando llega al gobierno siempre es diferente a la situación con la que se encuentra la derecha. La izquierda normalmente se encuentra con una correlación de fuerzas. No me refiero a la correlación parlamentaria, sino a la correlación de fuerzas con los poderes económicos y con los poderes mediáticos, que normalmente es desfavorable. La derecha, sin embargo, puede aplicar su programa con agresividad, puede constitucionalizar sus transformaciones. En el caso de Chile, aplicaron el neoliberalismo a sangre y fuego, primero con una dictadura militar y después con el apoyo de los grandes poderes económicos y mediáticos chilenos. Claro, la izquierda se encuentra siempre con una situación más difícil en la que no tiene solamente enfrente, digamos, la representación parlamentaria de la oposición política, sino a poderes muy amplios. Eso siempre genera una tensión entre la voluntad de avanzar y la necesidad, muchas veces, de pactar con el adversario, porque eso expresa una correlación de fuerzas. Y a partir de aquí siempre se produce el peligro de poder generar frustración a sectores sociales que depositan amplias esperanzas en un gobierno de izquierdas y después ese gobierno tiene dificultades para avanzar porque tanto la correlación política como sobre todo la correlación con los grandes poderes es difícil. Sé que esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero ¿cómo van ustedes a afrontar desde el Gobierno esa tensión y esas resistencias que ustedes van a tener no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel de los grandes poderes económicos y mediáticos en Chile? En Chile, para que lo sepa todo el mundo en España, ocurre con los media algo parecido que en España. Hay un gran duopolio mediático que en general representa los intereses, pues, de aquellos que se pueden ver afectados por la reforma fiscal que ustedes quieren hacer. Entonces, normalmente, si los media están contra el gobierno, pues eso pone muchas dificultades. Eso cuando gobierna la derecha no pasa. Bueno, pero hay que pensar también de que esas cosas han ido cambiando en la medida, con otros riesgos, en la medida en que el poder de los medios tradicionales se ha debilitado producto de la emergencia de las redes sociales, y eso a su vez, entiendo que lo trataron en el programa de ayer, ha asusado también la posibilidad de las noticias falsas y de toda esa problemática, pero también ha debilitado la concentración de poder mediática y de quién es el emisor. O sea, ya no hay, es muy difícil que el Mercurio o el País instalen una sola verdad. Y ahí por lo menos se da más debate. No sé si debate de alto nivel o de bajo nivel, pero se da más debate. Ahora, el desafío que tenemos nosotros en esto es lograr un equilibrio que efectivamente es muy complicado, de que en la medida en que vamos sumando amplitud política y social para avanzar en nuestro programa, también hay muchos que dicen que vamos perdiendo filo. Y está la clásica y sempiterna discusión de la izquierda que en Chile se dio en el formato de
el avanzar sin transar o consolidar lo avanzado. En España entiendo que la discusión en su momento fue ganar la guerra para hacer la revolución o hacer la revolución para ganar la guerra, y así tiene en diferentes momentos históricos tiene diferentes formatos. Lo que nosotros entendemos es que y lo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia histórica es que los cambios estructurales no son posibles si no son mayoritarios en la sociedad, y que por lo tanto, siguiendo también a Gramsci, uno antes de ser clase dirigente de una u otra manera es clase dominante en el sentido que va permeando los tipos de pacto social que existen. Y en Chile esos pactos sociales han ido cambiando, y eso se expresó muy fuerte el 2019. La hegemonía neoliberal, la hegemonía de las élites entró en crisis hace un rato ya en Chile, y todavía no se construye una nueva. Estamos en el famoso momento de los monstruos. Pero cómo se haga no va a ser solamente desde las identidades de izquierda, tiene que ir un paso más allá. Y hoy día lo que nosotros estamos intentando por lo menos es que el apoyo que recibimos en la segunda vuelta, consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender de que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande. Y la amenaza que se dejó ver en segunda vuelta, que es la extrema derecha en Chile representada por José Antonio Kast, sigue estando a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros ganamos la segunda vuelta, pero en ningún caso dejó de existir la posibilidad de tener un retroceso autoritario, que ya lo hemos vivido en Brasil, lo vivimos en su momento hace tiempo, ahora tenemos buenas noticias, pero en su momento en Honduras, para qué decir en Estados Unidos, lo que está pasando, bueno, en Hungría, en tantas otras partes. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que acá no tenemos que... Un viejo poeta chileno decía, el adjetivo cuando no da vida mata. No tenemos que llenarnos de frases grandilocuentes, sino más bien trabajar por nuestra gente, trabajar por nuestro pueblo e ir cambiando sus condiciones materiales de vida para mejor. Lo que ustedes hicieron con el sueldo mínimo en su momento desde el gobierno, política de legitimidad para ir avanzando cada vez más. Hay algo muy importante en lo que decía presidente, es el enorme consenso que genera su candidatura en la segunda vuelta. Ya no es solamente la candidatura de la izquierda, es una candidatura que agrupa a muchos más sectores de la sociedad chilena, que además dan una lección de autoridad democrática al proyecto de la ultraderecha y de muchos sectores del poder. Y eso ya no solamente es la izquierda chilena, eso es un proyecto de país que además tiene otra expresión que camina de manera paralela a la presidencia de la República y al gobierno, que es la Convención Constitucional, que tiene que encargarse de redactar una nueva Constitución que es para todos los chilenos y las chilenas, no solamente la Constitución de la izquierda. Le quería preguntar, ¿cómo valora usted como presidente que de alguna manera es el resultado, digamos, de esa voluntad constituyente del gran proceso social que se da en 2019, y qué espera de la nueva Constitución chilena que necesariamente va a delimitar o a establecer las nuevas reglas del juego para el avance histórico de Chile? Bueno, nosotros en Chile tenemos la anomalía aún de que la Constitución que nos rige fue creada en dictadura en 1980, legitimada, entre comillas, por un plebiscito fraudulento ese mismo año, y tenía tal nivel de enclaves autoritarios que era imposible de modificar en lo sustantivo, más allá de ciertos cambios que se le hicieron durante los gobiernos democráticos, por la vía de los votos. Entonces, lo que sucedió en octubre en Chile fue que se generó una mayoría social que derivó circunstancialmente en mayoría política para poder cambiar estructuralmente e iniciar un proceso constituyente normado. O sea, dentro de las vías de las mismas posibilidades de modificación de la Constitución, cosa que era imposible antes justamente de la movilización social. Entonces, yo espero que los sectores más conservadores hayan también entendido de que
la mejor manera para poder conservar lo que ellos estimen valioso es también siendo capaces de cambiar. En ese sentido, hay una frase que yo repito mucho, que me hace mucho sentido, que si no me equivoco se la atribuyen a Mahler, que dice que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente también desde la izquierda. ¿Qué es lo que queremos conservar y qué es lo que queremos cambiar? Porque siempre hablamos mucho solamente de cambio, pero también hay ciertos valores, ciertas ganadas que ha tenido el pueblo en términos de acceso a ciertos bienes de consumo que no quieren retroceder. Entonces, ¿cómo se lidia con esta permanente tensión entre tradición y cambio? Es una cuestión bien compleja que hoy día se está viviendo muy duramente en la Convención Constitucional. Pero como tú bien decías, estamos en un proceso constituyente. Por primera vez en nuestra historia vamos a escribir una constitución de manera democrática, de manera paritaria, con participación de los pueblos originarios, de las primeras naciones que habitaron Chile, y yo por lo menos estoy tremendamente esperanzado en ese proceso que evidentemente abre incertidumbre, genera miedo, abre preguntas que antes nadie se hacía porque no era posible hacerlas, y hoy día ante la sola aparición de esas preguntas generan confusión, pero yo creo que es un proceso virtuoso y del que vamos a salir mejor parados como sociedad. Ahora, yo espero también ser un presidente que facilite ese proceso y no que lo esté pauteando. Y esa es una discusión que estamos teniendo permanentemente en los nuevos equipos de gobierno de cómo, porque hay un poder constituyente en curso que de alguna manera nos va a marcar la ruta no solamente para nuestro gobierno, sino para los próximos 40 o 50 años. Y ese proceso yo por lo menos guardo muchísimas esperanzas. Hay un asunto poco conocido en España, señor presidente, pero que en Chile es crucial, que es el conflicto del pueblo mapuche, que en general la derecha ha afrontado de manera muy agresiva y a veces violenta. ¿Cómo piensan ustedes desde el gobierno encauzar un conflicto que existe desde hace mucho tiempo? Bueno, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche efectivamente tiene ya más de un siglo, o sea, bueno, parte de la conquista española, pero se agudiza con el proceso de intervención y colonización del Estado chileno en la década de 1860, 1870 y de ocupación mediante la fuerza del territorio que era ancestralmente del pueblo nación mapuche. Y nunca hubo ni una restitución ni una reparación, y sin embargo la memoria de ese pueblo siguió viva. Por lo tanto, lo primero para poder abordar este conflicto, que tiene dos partes, no es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, es reconocerle el derecho a existencia a otro pueblo. Ustedes en España están muy acostumbrados seguramente a tener esta plurinacionalidad, con sus tensiones, por supuesto, pero los gallegos, los vascos, los andaluces y los catalanes, pero en Chile se forjó como Estado-nación desde una cultura muy centralista y muy unitaria, negando sus diversidades y negando la sola posibilidad de existencia, tanto en términos de lengua, de cultura, de desarrollo económico, de religión, a los otros pueblos. Entonces, lo primero es reconocerles ese derecho. Y por lo tanto, reconocerles la existencia. Chile es un Estado, Chile es un territorio en donde habitan muchos pueblos, no solamente los que conocemos como chilenos, que es la herencia de la conquista española. Y por otro lado, tenemos que hablar necesariamente de territorio. Territorio no es lo mismo que propiedad sobre la tierra. El territorio es un lugar en el cual también se ejerce algún grado de autodeterminación y autonomía. Y eso no es un afiebramiento de izquierdas ni un afiebramiento indigenista, como plantean algunos cuando se tratan estos temas, sino es lo que han hecho los países desarrollados que han logrado resolver este conflicto. Los mejores ejemplos son Canadá, Nueva Zelanda, pero también no es necesario mirar tan lejos. Y lo que ha sucedido en Bolivia, por ejemplo, desde del 2006 en adelante, es sin lugar a dudas muy inspirador para poder mejorar la relación entre las primeras naciones y quienes llegamos después.
Dos preguntas ya para terminar, señor presidente. Las primeras decisiones, las primeras medidas que toma un presidente cuando toma posesión de su cargo tienen siempre una significación simbólica, una significación histórica. ¿Cuáles son las primeras medidas que tiene en la cabeza cuando reciba la banda presidencial? Es muy difícil hablar de una sola cosa, pero hay momentos simbólicos que yo creo que cambian el carácter con el que el pueblo entiende a su gobierno. Por ejemplo, hoy día la moneda, que es el equivalente, si no me equivoco, a la Moncloa, ¿no? En España, la Casa de Gobierno, está totalmente cercada. Está totalmente cercada, llena de vallas, de lo que se conoce acá en Chile, no sé cómo se conocerá allá, pero de vallas papales. O sea, tú no puedes acercarte siquiera a ese lugar. El hecho de volver simbólicamente a abrir las puertas o el sector de tránsito de la moneda al pueblo de Chile, yo creo que va a ser muy significativo. Por cierto, hay cuestiones más sustantivas como cómo vamos a enfrentar la crisis climática, la sequía que acá en Chile nos está acogotando y es uno de los principales problemas que vamos a tener, la seguridad. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de que los estudiantes puedan volver a clases y volver a socializar? Es una de las prioridades que tenemos porque la brecha educativa que se ha generado es quizás de lo más doloroso y de lo menos visto y debatido en los últimos años, no solamente en Chile, sino en el mundo. Pero entre hitos simbólicos y comenzar con cambios estructurales que sabemos que no son de la noche a la mañana, vamos a estar ahí permanentemente surfeando, dando lo mejor de nosotros. Presidente, yo sé que usted tiene ascendencia catalana. ¿Sabe decir algo en catalán? Estaba pensando y yo estuve en Cataluña, en Girona y en Barcelona hace hartos años. Y una de las cosas que más me sorprendió es una vez me pegué una caminata larga y cuando iba saliendo en Barcelona del Parc Güell, me topé con un colegio en donde estaban saliendo niños chicos. Y los niños chicos estaban hablando en catalán. Y a mí me produjo una mezcla de orgullo y nostalgia de lo que no pude conocer de mis ancestros. Entonces, sé muy pocas cosas, algunas cosas que he escuchado por repetición, pero no sé hablar el idioma. Una de las palabras que me gustaban es algo así como Ambel corra la mà vencerem, que era como con el corazón en la mano venceremos, que lo decía, lo había escuchado acá en Chile. Pero me encantaría poder recuperar esas raíces que desgraciadamente con el paso de los tiempos hemos ido perdiendo. Muchísimas gracias por atender a la base, presidente. No le robo más tiempo. Ojalá le podamos entrevistar algún día en el Palacio de la Moneda. Le veo muy bien. Mucha suerte. Compañero, encantado. Espero que nos veamos el 11 de marzo por acá. Le mando un abrazo, bueno, a ti, a todo tu equipo. Y estoy atento ahí para también suscribirme al podcast. Que les vaya muy bien. Un abrazo gigante. Lo del 11 de marzo va a ser difícil porque ya sabe que mi compañera es ministra del Gobierno de España y a lo mejor le toca a ella participar en la delegación del Gobierno y tenemos 3 hijos y por lo tanto el padre, que es el que no tiene responsabilidades importantes, le toca quedarse con los niños, pero el Gobierno español estará representado y habrá muchos compañeros que estarán muy felices de acompañarles a ustedes. Estaremos con Irene entonces y nos veremos en alguna otra ocasión. Seguro que sí. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Chao, compañero.